Buenas tardes, mi nombre es Wilmer Alfonso Caballero Villegas, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hoy en el curso de Historia Política, Social y Económica eh, hablaré sobre las transformaciones sociales, políticas y económicas en Colombia desde 1991 hasta la actualidad. Me enfocaré pues en el tema de la séptima papeleta a los retos del siglo XXI. Para iniciar con esta presentación, quisiera hablar sobre eh, los finales del siglo XXI, ¿no? Eh, a finales de ese siglo, pues Colombia vivió una encrucijada histórica, el narcoterrorismo, la violencia política, el descontento social exigían una transformación estructural. En este contexto, el movimiento de la séptima papeleta surge en el año 1989 a 1990, emerge como un símbolo de resistencia ciudadana donde estudiantes, periodistas y líderes sociales impulsaron una papeleta no oficial en las elecciones de marzo de 1990, exigiendo una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Aunque inicialmente fue ignorada, la presión popular logró que el gobierno de aquel entonces de Virgilio Barco validara la iniciativa. Así nació la Constitución de 1991, eh, un pacto social que prometía inclusión, descentralización y derechos fundamentales. Este episodio no solo marcó el inicio de una nueva era jurídica, sino que también sentó las bases para las luchas políticas y sociales del siglo XXI, donde la participación ciudadana se convertiría en un eje transversal. Eh, en el desarrollo encontramos pues tensiones y transformaciones en tres dimensiones que quisiera explicarlas en el contexto político, por ejemplo, entre la guerra y la paz, ¿no? Que es el conflicto armado y la seguridad democrática. Eh, en el año 2002 al 2010, pues la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia representó un giro en la estrategia contra el conflicto armado, porque su política de seguridad democrática priorizó la derrota militar de las FARC, logrando reducir homicidios y secuestros en ciudades principales. Sin embargo, esta estrategia dejó un legado controvertido. Como ya conocemos, pues las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como falsos positivos, donde hasta el momento hay más de 6.000 casos reportados, revelaron los excesos de la militarización. Eh, bajo este contexto de seguridad democrática, pues se viene algo que es la sombra de la reelección y la polarización, porque pues en 2005 una reforma constitucional permitió la reelección presidencial inmediata, consolidando el uribismo como fuerza hegemónica. eh, Obviamente, no obstante, pues este mecanismo generó críticas por centralizar el poder, llevando a su prohibición en el 2015. La polarización entre uribistas y opositores se agudizó incluso después de los gobiernos de Juan Manuel Santos entre el 2010 y el 2018, quien impulsó el proceso de paz con las FARC. Eh, el acuerdo de paz de 2016 sería bueno preguntarnos si fue un punto de quiebre. Eh, los acuerdos de La Habana del 2016 buscaron desmantelar el conflicto con las FARC pues mediante unos puntos muy importantes como por ejemplo la reforma rural integral, que era el acceso de tierra para campesinos. Eh, Otro es la participación política de exguerrilleros, ¿no? Es donde se crea el partido Comunes. El tercero, pues, era la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Eh, Pese a su alcance simbólico, pues la implementación ha sido desigual. En el 2023, el 70% de los excombatientes pues, reportan incumplimientos en reintegración
y líderes sociales pues siguen siendo asesinados. Eh, Desde el 2016, según Indepaz, van más de 1.500 excombatientes asesinados. El giro a la izquierda, hablaremos pues de esa ruptura histórica, lo llamaremos Petro, la ruptura histórica, que se da en el año 2022. Es el primer presidente de izquierda en Colombia. Reflejó el agotamiento del modelo tradicional, por llamarlo así, eh, con una propuesta de paz total, de reformas sociales que involucraban pues la salud, pensiones, entre otros, reformas laborales y reforma agraria. Enfrenta resistencias de sectores conservadores, evidenciando pues una sociedad dividida entre el cambio y otra que está acostumbrada al status quo, ¿no? Eh, Dentro del contexto económico, sobre la globalización y la desigualdad, pues la apertura económica y sus contradicciones, ¿no? Tras la Constitución de 1991, Colombia adoptó un modelo neoliberal, privatizaciones, tratados de libre comercio que fueron con Estados Unidos en el año 2012 y, esta, y una atracción hacia la inversión extranjera. Pues esto, si bien aumentó las exportaciones, el Producto Interno Bruto creció en un promedio del 4,3% anual entre el 2000 y el 2015. También profundizó la dependencia de commodities como el petróleo, con el 20% del presupuesto nacional en 2014. ¿Cuál fue el costo social de la globalización? Pues la desindustrialización, pues sectores como el textil perdieron el 40% de empleos entre 1990 y 2010 según la NIF, la desigualdad en 2023, el 1% más rico posee el 40% de la riqueza, conflictos territoriales, que fue a raíz de megaproyectos de mineroenergéticos como en el Cerrejón de la Guajira, que han desplazado comunidades y dañado ecosistemas. En la pandemia, pues que es donde se ve reflejada las fragilidades, ¿no? Creo que es el espejo. El COVID-19 que pues inicia en el año 2020 al 2022, pues exacerbó las brechas. 3,6 millones de personas cayeron en pobreza, según la DAN en el 2021, y pues el desempleo juvenil superó el 25% en el año 2022. Dentro de todo este contexto social, empiezan a surgir movilizaciones y resistencia, ¿no? Es el despertar ciudadano que salen a las calles, a través del paro nacional, a las demandas ambientales. Este paro nacional se da en el 2019 y 2021, donde miles de jóvenes, indígenas, sindicatos, protestaron contra la reforma tributaria y la violencia policial. Eh, Había un tema que el lema es, no un tema, perdón, un tema que dice nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Este lema resume el hartazgo pues con la desigualdad, ¿no? Eh, También se dan los movimientos ambientales, que es a raíz de la defensa del agua en el páramo de Santurbán y la resistencia contra el fracking en Puerto Wilches, Santander, y es una muestra de cómo la sociedad civil pues desafía estos modelos extractivistas. Eh, También pudimos ver la solidaridad en medio del caos de la pandemia, porque pues mientras el sistema de salud colapsaba, las redes comunitarias en barrios, por ejemplo, como en mi localidad de Ciudad Bolívar, se organizaron ollas comunitarias, trueques, y pues así evidenciábamos la resiliencia popular. Eh, Como desenlace, pues los territorios fueron los testigos y los protagonistas, ¿no? El siglo XXI ha dejado una huella profunda en las regiones colombianas, por ejemplo en el Catatumbo, en el norte de Santander, la sustitución de cultivos de coca avanza lentamente, y aún pues hay grupos armados disputándose las rutas del narcotráfico en aquel territorio.
Por ejemplo, en el Chocó, comunidades afro e indígenas resisten al extractivismo y reclaman acceso a educación y salud. En ciudades como Medellín, la inversión e innovación contrasta pues, con la persistencia de desigualdades, por ejemplo, como en la Comuna 13. Eh, Me gustaría dejar una reflexión final antes de finalizar este video y es que los acontecimientos del siglo XXI revelan una paradoja. Colombia avanzaba en marcos legales progresistas de la Constitución del 91, que es el Acuerdo de Paz, pero su implementación tropieza con estructuras de poder arraigadas. eh, pues el futuro dependerá de resolver tensiones como, por ejemplo, cómo garantizar una paz estable sin justicia social. ¿Puede el modelo económico reconciliar crecimiento con sostenibilidad ambiental? Eh, pues con el tiempo nos daremos cuenta si con estas reformas, principalmente la agraria, podremos subsanar esto que históricamente viene exigiendo el medio ambiente, las transformaciones sociales, obviamente los territorios donde los llamamos periferias, que es donde el Estado está haciendo el mayor esfuerzo por llegar a pesar de los tropiezos con los grupos armados. Y bueno, este es el tema que quería comentarles. Muchísimas gracias y espero pues este video sea de apoyo y aprendizaje. Muchísimas gracias.